Año 2020, comienzo de la pandemia, me quedo sin socio, completamente solo y con una empresa que había que levantar porque estaba totalmente en el piso. Soy Gastón, esto que ven atrás mío es nuestra fábrica, esto es Creer para Crear, el podcast 100% para emprendedores. Lejos de ser otro podcast de emprendedores, Creer para Crear es el placar dentro de la mente de Gastón Cortés. Sueños, ambiciones, ansiedad y la vida emprendedora, pero también el costado personal. Un espacio para aprender desde el compartir, donde te enseña desde su experiencia en el rubro. Cuenta anécdotas personales y profesionales, con el fin de comunicar que es una de sus grandes pasiones más allá de la fábrica. No viene de familia textil, armó todo él solo, porque tenía algo que lo motivaba muy desde adentro. Pasión. Creer para Crear es el podcast que escuchás por casualidad y termina siendo esa dosis de energía para salir listo a comerte el mundo. Bueno, ¿qué es empezar de cero? Empezar de cero, pero cero literal. Me acuerdo que en plena pandemia, muy poca gente en la calle. En ese momento empecé a hacer barbijos con mi socio. Después de muchos años veníamos trabajando juntos. Y bueno, la pandemia lo que hizo fue acelerar el proceso de desgaste que teníamos. Obviamente era socio y sigue siendo mi amigo, pero en ese momento nos encontramos en una situación donde los dos teníamos visiones distintas, formas de ver las cosas distintas. Como cualquier relación de mucho tiempo, la pandemia llegó para hacer que ese desgaste suceda un poco más rápido. Entonces, año 2020, estábamos en una situación bastante complicada con la empresa. Trabajaba conmigo mi hermano. Teníamos, la verdad que muy poco laburo, porque obviamente pandemia, todo cerrado. Estuvimos haciendo algunos barbijos y demás. Tomamos la decisión de dejar de trabajar juntos con el socio que yo tenía en ese momento. Elijo quedarme en el rubro, pero tratar de encontrarle una vuelta desde otro lado. Fue una decisión bastante complicada en ese momento porque literal estaba sin un mango. Me acuerdo de llamar a la persona que me alquilaba el departamento donde vivía en ese momento y le dije: Lau, necesito que me banques un par de meses porque estoy complicadísimo. Ella obviamente sabía que yo era textil y que estaba muy complicado para todos en realidad, pero bueno, una genia la verdad que me dice: no te preocupes, yo te banco. Y ahí fue como la decisión de decir: ok, o tiro todo lo que hice hasta el momento y me dedico a hacer otra cosa, o repienso la forma de poder continuar en el rubro. Y eso fue lo que hice. O sea, literalmente no tenía nada, estaba debiendo alquiler. Estábamos en ese momento en un galpón chiquito que es de donde venimos anteriormente a nuestra fábrica como se conoce hoy. Era un galpón de 250 metros cuadrados, chiquito. Ahí teníamos solamente una máquina de bordado que yo se la pago a mi socio, le pago su mitad para quedarme yo en el espacio con la máquina. Teníamos una mesa de corte y no mucho más. En ese momento, la verdad que lo único que pude hacer es agarrar el celular, que era lo que tenía a mano, armar un mensaje presentando lo que hacía o el servicio que estaba ofreciendo y mandárselo a todas las marcas que veía. Literalmente me sentaba y mandaba mensajes hasta que Instagram no me dejaba mandar más mensajes. Mandaba, no sé, 100 mensajes por día y Instagram me bloqueaba porque usaba mi cuenta personal. De esos 100 mensajes que yo mandaba por día, capaz entre 8 y 10 personas me respondían. Podía ir a visitar a 2 o 3 clientes o marcas y de esa manera podía cerrar una venta. Entonces mi matemática era 100 mensajes por día, me respondían 10, sacaba 2 reuniones y de esa forma lograba una venta. Eso lo hacía todos los días. Entonces mandaba mensajes, conseguía ese cliente, me encargaba de producirlo, que esto tiene que ver con ir a comprar la tela, llevarlo a cortar, porque en ese momento nos habíamos quedado solos con mi hermano, nuestra pequeña fábrica. Él se encargaba de bordar y yo me encargaba de buscar clientes y hacer la producción de esos artículos. Obviamente era totalmente distinto en ese momento a lo que es crear hoy, que tenemos, bueno, una fábrica de 1500 metros, procesos internos, un equipo súper grande. Nuestra producción también creció muchísimo, pero en ese momento estaba completamente solo. Fue como volver a empezar, porque hasta que me separo de mi socio teníamos muy poquitos clientes porque un poco las energías estaban divididas. Teníamos una marca de hombre que fue con lo que habíamos empezado, que mucha atención no le prestábamos. Habíamos armado una marquita de buzos de egresados también, que lo mismo, tampoco le podíamos meter mucho foco porque teníamos la energía repartida en varios lugares. Y hacíamos algo de producto terminado, o sea, producción para terceros, que lo mismo, o sea, no podíamos enfocarnos en que la calidad sea la que el cliente quería, nos costaba mucho mantener los clientes, no teníamos procesos. Capaz si me escucharon hablando en algún episodio anterior o en algún video de procesos, todo eso fue algo que
llegó muchísimo después en el tiempo, porque hasta ese momento no teníamos procesos internos, entonces era muy complejo. Una vez que arranco a trabajar solo, completamente desde la nada, literal, tenía un perchero chiquitito con algunas muestras, empiezo a mandar estos mensajes por día, muchos mensajes, empiezo a conseguir algunos clientes muy de a poco, y llega un momento en el que me di cuenta que necesitaba a alguien que me dé una mano, ¿no? Porque no podía hacer todo yo solo. Eso estaba clarísimo. Había llegado a un techo, tenía algunos clientes que atendía y mucho más de eso no podía atender, porque no me daba el día, no me daban las manos. En ese momento de transición que estaba viviendo, en el que no tenía más que la máquina de bordado que les digo, mi hermano que trabajaba conmigo, empujaba conmigo, él se encargaba de bordar, pero todo lo demás dependía de mí. Y me di cuenta que lo único que podía hacer era lo que tenía al alcance de la mano, en este caso mi forma de poner las estadísticas a mi favor, que era esto de mandar muchos mensajes, tratar de contarle a la mayor cantidad de gente posible lo que estaba haciendo, y en el medio tratar de mejorar ese producto que yo estaba fabricando, que estaba entregándole a esos clientes con los que estaba empezando a trabajar. Casi sin querer en ese momento me di cuenta de que había cambiado algo de la forma en la que yo veía el negocio, en la forma en la que yo veía el rubro. Y después de, hasta ese momento, unos 7 años de estar trabajando de lo mismo todos los días, de dedicarle tanto tiempo, tanto esfuerzo a la ropa, a hacer ropa, a vender, a crecer, a conseguir cosas, le había dedicado tanto tiempo que cuando miré para atrás y me di cuenta que, entre comillas, no había conseguido nada, porque capaz lo que uno busca siempre es un rédito económico o un rédito material, y en un momento de introspección, de pensar, me di cuenta ahí que no había llegado a conseguir algo material, pero tenía algo muchísimo más valioso, que era toda la información, todos los errores, todo lo que había aprendido, todo lo que había recorrido, los proveedores que conocía, la forma en que sabía hacer un producto o desarrollar o fabricar un artículo. Y en ese momento como que se me alinearon los planetas mentales y fue cuando dije, al alcance de mi mano tengo la posibilidad de contactar a mucha gente, a muchos posibles clientes. Y ahí empezó este cambio de forma de trabajar, de ver las cosas, en el que me di cuenta una vez más que dependía de mí mismo poder crecer, poder llegar a esos clientes, poder conseguir esos objetivos que siempre había buscado. Evidentemente tenía el foco mal puesto, porque yo me había preocupado durante mucho tiempo en crecer, en conseguir cosas materiales, en tener, una ganancia más bien económica, y me di cuenta que cuando me ponía a trabajar realmente de lo que estaba haciendo, cuando me enfoqué en el producto, cuando me enfoqué en poder armar un equipo, cuando me enfoqué en capacitarme y entender que era un proceso de trabajo. Hoy tenemos más de 40 procesos escritos en nuestra fábrica, procesos para lo que se les ocurra, desde cómo controlar un rollo de tela, el horario en el que se tiene que sacar la basura, de qué forma, quiénes se ocupan de eso mismo. Entonces, todas las áreas de nuestra empresa hoy tiene un manual escrito que requirió que tome la decisión de buscar estas herramientas que no tenía. En ese momento y en ese contexto en el que miré para atrás y no tenía nada, no podía pagar el alquiler, no tenía literalmente un mango. Y si alguien que está viendo esto me conoce de hace tiempo, sabe que esto era realmente así. Todo lo que tenía era yo mismo y la capacidad de poder generar un nuevo negocio o poder buscar clientes y capitalizar todo lo que había aprendido en los años anteriores, todos esos errores, esos momentos de angustia, de ansiedad, de estar deprimido. Y me di cuenta que no quería estar más así. Entonces agarré y, como les contaba recién, me puse a mandar mensajes incansablemente para poder vender. Creo que de todo ese momento, de toda esa ansiedad que generaba esa incertidumbre, salió la forma que hoy tengo de liderar, que es esto de armar equipo, capacitar a la gente que labura con nosotros, que entiendan qué es lo que estamos haciendo todos los días en nuestra fábrica, en nuestra empresa. Y si bien no tenía una capacidad económica en ese momento de poder armar una empresa
a todo trapo. Sí sabía que tenía todo lo aprendido, que tenía todo ese conocimiento, que tenía todos esos errores, que tenía todo ese tiempo en el que pensé que lo que estaba haciendo no servía para nada. Todo ese esfuerzo y esas ganas de incorporar herramientas para poder ser un mejor líder y para poder entender cómo se gestiona una empresa y todo lo que viene después de decir tengo un producto para vender, hicieron que hoy nuestra fábrica crezca, que tenga muchos procesos internos, que sea un equipo súper grande, que muchas familias dependan de esta empresa y de todo el ecosistema que acompaña a crear, que tiene que ver con proveedores, que tiene que ver con talleres externos, que tienen que ver con un montón de gente que indirectamente participa de nuestro negocio. Durante muchos años, hasta la pandemia, había trabajado incansablemente y no había obtenido ese rédito económico o ese rédito material que buscaba, pero entendí que lo más importante que había encontrado era esta capacidad de poder reinventarme, de poder poner estas herramientas que había adquirido para poder desde la nada generar algo que funcione. Y eso me llevó mucho tiempo. Si algo me gustaría rescatar de este episodio es eso. Capaz estás trabajando en algo, en un proyecto propio, en un emprendimiento, tenés un mal día, tenés una seguidilla de días malos y pasaron 3, 4, 5 meses y no le encontrás la vuelta. No abandones en ese momento, porque no es que no estás haciendo nada, estás aprendiendo. Estás aprendiendo mientras estás haciendo. Hay un camino que siempre vamos a tener que recorrer para poder llegar a un final o para poder llegar a un objetivo. Y déjame decirte también que muchas veces no se llega a este objetivo porque siempre se va corriendo. Entonces, lo que hoy me mueve, mi zanahoria de hoy, posiblemente cuando la alcance ya voy a tener otra en la cabeza y nos mantiene todos los días ahí empujando nuestro negocio, empujando nuestro emprendimiento. Así que si ya nadaste casi la mitad del océano, no te vas a quedar ahora. Ya estás cada vez más cerca de la orilla. No lo estás viendo, pero está ahí. Todo ese conocimiento o esos errores, que para mí son conocimientos y son aprendizajes, están ahí, están pasando en este momento. Así que animate, hacelo, que te puedo asegurar que del otro lado del miedo, del otro lado de la incertidumbre, de la ansiedad, de esos malos días, siempre llega algo que está espectacular. Y te lo dice alguien que te muestra realmente que está en la cocina de su fábrica, de su negocio, donde pasan las cosas. Si llegaste hasta acá, déjame decirte gracias, porque esto es un emprendimiento que hacemos con muchísimo cariño. Atrás mío está nuestra fábrica, donde acompañamos un montón de emprendedores todos los días, nos mandan mensajes todas las semanas. Vieron que les conté hace un ratito que mandaba muchísimos mensajes al principio. Todo cambia porque hoy recibimos más de 200 mensajes por semana de gente que quiere empezar su negocio. Y en los momentos, que esto es un paréntesis que hago, en los momentos donde uno está un poquito más desmotivado, o me pasa a mí por lo menos en esos días más complicados, siempre me gusta entrar a nuestro CRM, que es donde llegan todos los mensajes, consultas y demás, y leer todas esas consultas, todas esas preguntas que nos hacen desde todo el país, y eso la verdad que me motiva, porque digo, no estamos solos en este quilombo, sino que hay un montón de gente que quiere arrancar, que quiere empezar, que quiere saber de qué se trata, que tiene una idea, que tiene ganas. Así que cada día me enamoro más de este negocio, me enamoro más de esta industria y me enamoro más del concepto de emprender, de empezar desde la nada y poder construir algo tangible, como esto que ven atrás mío. Si les gustó este episodio, déjenme ahí en los comentarios cómo fue empezar este emprendimiento, cómo fue empezar su emprendimiento, en qué momento sintieron que arrancaban de vuelta, qué es empezar de cero para ustedes. Suscríbanse al canal, dejen un like, gracias, nos vemos la próxima. Creer para crear, Industria Argentina.